Muchísimas gracias por estas palabras de inauguración del director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A continuación va a darnos su conferencia don Eduardo Sicilia. Le presentamos y se incorpora a la mesa o casi nos despedimos y... Sí, ahora mismo. Vale. Don Eduardo Sicilia es director del programa ejecutivo MBA de la Escuela de Negocios y miembro del Top 10 de expertos de negocios de España. Inicialmente hizo la carrera, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado estudios de posgrado en la Harvard Business School en la Universidad de Florida, en el INSEAD, en el IESE, en el IE y en ESADE. A lo largo de su larga trayectoria profesional, de más de 25 años de experiencia en la gestión de negocio, ha sido, entre otros cargos, lo que ha desempeñado ha sido subdirector general adjunto del BBVA, ha sido director general de Financia Automóvil, consejero director general de Uno Ibank, director de innovación de nuevos modelos de negocio del BBVA y también presidente de BBVA GlobalNet, compañía tecnológica especializada en negocios digitales. Asimismo, ha sido consejero de diversas sociedades, entre ellas mencionamos, por ejemplo, Catenon Worldwide Executive Search, firma especializada en búsquedas internacionales, Acelere Tecnología, Manycars de innovación, Autorenting del BBVA de servicios, los servicios financieros de Iberdrola en innovación y marketing de Airmiles. Es un placer tenerle con nosotros aquí. Aparte de todo, es un experto en liderazgo y en gestión de recursos. Un placer para nosotros que haya podido asistir y mostrarnos a lo largo de la tarde de hoy toda su experiencia en el campo del liderazgo, que va a ser nuestro referente a lo largo de estos 3 días de congreso. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y adelante. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias por la invitación. De todo ese currículum que acaba de contar y que acabáis de escuchar, lo único importante es, yo creo, que la capacidad que he podido tener en mi vida profesional de adaptarme al eterno y profundo cambio. Yo creo que un poco lo que puedo compartir hoy, cuando estaba pensando qué puedo aportar yo a un grupo de expertos en educación, cuando yo vengo, por un lado, de un negocio o de una industria financiera, ¿qué puedo aportar? Llegué a la conclusión de lo que yo puedo quizás aportar y compartir hoy es mi experiencia de aprender continuamente, de sufrir muchos cambios, de volver a empezar de cero en muchas ocasiones y de cómo esa cultura del aprendizaje te puede llevar muy lejos. En estos últimos 4 años ya dedicados al mundo educativo, en una escuela de negocios, probablemente han sido los 4 años en los que más he tenido que estudiar en toda mi vida, porque, como decía Alfonso al inicio de su presentación, el cambio que estamos viviendo probablemente es un cambio que no hemos visto en nuestra vida, y o bien tomamos una decisión para ir con ese cambio, o estaremos tomando ya una decisión, que es la de quedarnos fuera. Con lo cual no hay una opción intermedia, y eso es de lo que yo quiero hablar hoy y lo que me gustaría compartir hoy, ¿no? Y en lo que os voy a contar, lo que sí me gustaría también trasladaros es que no os fijéis en lo que cuenta un señor aquí, sino que lo que yo pretendo hoy es compartir cosas que puedan ser útiles si realmente os las miráis cada uno de vosotros en vuestro día a día. El objetivo único que me planteo es que para alguno de vosotros pueda ser un momento donde vea algo que crea que pueda incorporar en esa evolución, en su liderazgo,
en su función actual y en el ámbito que puede influir. Es un poco el objetivo que pretendo compartir y que seguro que muchas de las cosas que vamos a hablar las conocéis. Lo importante muchas veces es saber si estamos dando los pasos para ir en esa dirección, ¿no? Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de un nuevo liderazgo? Bueno, pues básicamente, y como habéis visto un poco en la introducción, porque este mundo está yendo a una velocidad sin precedentes, una velocidad que no ha existido en ninguna de las eras que todos hemos vivido. Un mundo que cambia y que cambia todo lo que hay en ese mundo. Por poner un ejemplo, el mundo de los editores, de los periódicos. Y fijaros, dos ejemplos tremendamente impactantes en este año 2013. Una revista que es el Newsweek, que es la segunda revista más influyente en Estados Unidos, cerró allá por el mes de mayo. Y la segunda publicación, como veis ahí, el Washington Post, el segundo periódico más influyente en Estados Unidos, dada su situación financiera de bancarrota, fue comprado por un señor que se llama Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, la primera tienda online y hoy el mayor site de productos en Internet, ¿no? Con lo cual, si un sector tan tradicional, con cientos de años de historia, en un año, 2013, se ha transformado radicalmente, imaginaros el resto de las industrias lo que está pasando. El que se queda diciendo, yo cuando era escritor se hacían las cosas de una determinada manera, se ha quedado fuera. Los que han visto este cambio y se han incorporado haciendo cosas diferentes siguen siendo profesionales de esa industria que hacen cosas diferentes. Y esto lo podemos aplicar prácticamente a todos los sectores. He elegido este porque yo creo que es de los más ilustrativos, ¿no? Donde la tecnología está cambiando, donde ya cada uno ve a la carta lo que quiera, ve sus programas de televisión, ve sus posiciones, comparte socialmente y ya es a la hora, en el momento en el que cada uno lo quiera hacer. La tecnología realmente está modificando muchos de nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Y la educación, hablábamos antes y escuchábamos un poco al principio de la educación. Yo utilizo un poco esta imagen como imagen que refleja la antítesis de cómo nos hemos educado algunos, ¿no? Donde lo que había es un profesor aquí que sabía muchísimo y en ese lado había mucha gente que no sabía nada, ¿no? Hoy la educación en todos los niveles, no solamente en la educación infantil, sino en la educación superior, que es en este caso en la que yo tengo algo de experiencia, realmente el profesor ha cambiado ese rol. Es un profesor que, como decía antes Alfonso, es un profesor que tiene que ser más líder, más un facilitador de esa inteligencia colectiva que existe en un grupo de aprendizaje. Un grupo donde realmente cuando somos capaces de combinar la inteligencia de unos y otros, sacar el máximo, podemos desarrollar mucho a la gente. No es tanto que el profesor vuelque la información como que pesque la información y el conocimiento que tiene cada uno de los individuos que están en el aprendizaje. Es un cambio radical en la forma de aprender. Las nuevas formas en este momento de aprendizaje están yendo por esa vía colaborativa y es un poco el camino que tenemos que seguir. La propia tecnología que se utiliza en la educación también está cambiando. Y luego hay otro elemento tremendamente importante, ¿no? Que son las conversaciones. ¿Dónde habla la gente? Yo os voy a poner un ejemplo de un restaurante, por poner un ejemplo donde todos nos podemos sentir reflejados, ¿no? Tú antes ibas a un restaurante, comías bien o mal y se lo decías al dueño del restaurante y luego lo comentabas en casa. Esa era una forma en la que nosotros nos comunicábamos como clientes de una institución que es un restaurante. Hoy, ¿cómo lo hace una parte importante de la población? Lo primero que hace es buscar el restaurante al que quiere ir. Después lo que hace es consultar las referencias que existen en una red social. Después tiene la capacidad de hacer el bloqueo, la reserva de una forma automática también en una plataforma por Internet. La puede geolocalizar en un mapa y saber cómo puede llegar. En el momento en el que está comiendo puede hacer algún comentario para que gente al que le sigues sepa si ese lugar es un sitio donde sus costumbres y sus usos te pueden gustar también a ti porque es una referencia. Después puedes sacar fotografías para que la gente sepa exactamente cómo es ese sitio y luego después lo que puedes hacer es opinar para que otros vayan o no vayan en función de la puntuación que tú das. Este es un simple ejemplo de la fuerza que tiene hoy el cliente. En este caso el cliente es la sociedad, los alumnos, las familias, sobre cualquier sector y cualquier industria. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas que se comunican de esta manera. Ya no van a tu casa y te dicen, no estoy de acuerdo con el servicio que usted me está dando. No, simplemente te dejan, te ignoran. No sé si habéis conocido hace poco un guitarrista de un grupo musical que en una aerolínea americana, American Airlines,
en un viaje de vuelta de un concierto le rompieron una guitarra en la bodega del avión. Este señor protestó en todas las salas que vosotros conocéis, donde uno va cuando le rompen el equipaje, nadie le hizo caso, rellenó muchos formularios, nadie le hizo caso. Y este hombre, en toda su frustración, dijo, qué impotencia, no puedo hacer nada. Lo que hizo fue montar una canción en la que la canción se titulaba American Airlines rompe guitarras. Esta canción tuvo un éxito brutal en Internet que hizo que la cotización de American Airlines cayera en picado. La reputación de una gran compañía aérea cayó en picado. Tuvo que ser su presidente el que salió públicamente a disculparse para recuperar el valor de la acción de una gran compañía americana. Un simple ejemplo, ya no protestan en nuestra casa, ya se protesta en otro sitio que tenemos que saber que existe. No estoy diciendo ni os estoy invitando a que seamos intensivos en una cosa o en otra, simplemente que sepamos que eso es un arma tremendamente poderosa, para bien y para mal. Y o cuidamos lo que hacemos, o la gente a la que damos nuestro servicio va a opinar de cómo recibe nuestro servicio. Y las formas y los formatos son distintos. Fijaros, por ejemplo, lo que hoy podemos hacer, que hace unos años era ciencia ficción. En esta gráfica que veis aquí, en verde, en azul y el rojo, el verde significa 2 horas durante un debate que hubo el año pasado donde se hablaba de economía. Yo puedo saber en cada momento en qué sitio y cuánta gente está hablando de algo que a mí me interesa. 18.000 personas a las 9 de la mañana estaban hablando de economía. Es que 2 horas más tarde, 18.000 personas estaban hablando de salud. Y 1 hora y media más tarde, menos gente hablaba de temas de gobierno. Fijaros el poder que nos puede dar saber dónde está el interés de la gente. ¿De qué quiere hablar la gente? Lo tenemos ya absolutamente comprobado. Y este es un simple ejemplo de un debate que hubo en octubre del año pasado. Y luego no sé si alguno conocéis a este personaje que está aquí. Este personaje que está aquí se llama Wael Nogin. Este es un egipcio que era el responsable de Google en Oriente Medio cuando se inició la primavera árabe. Este hombre lo que hizo fue, un amigo suyo fue asesinado en una de las revueltas y lo que hizo fue montar en la red social una acción para hacer honor a su amigo que había sido asesinado, ¿no? En menos de 2 horas tuvo 300.000 seguidores y fue el comienzo de esa revolución social que hubo en la época de la primavera árabe. El gobierno no supo responder con estas herramientas, tenía otras armas, no tenía estas armas, ¿no? Y no quiero decir que la primavera árabe, donde sabéis que hubo muchísimos cambios que nos están afectando hasta nuestros días, se haya producido por una enorme fuerza en las redes sociales. Lo que sí es cierto es que las redes sociales tuvieron un papel tremendamente importante. Movilizaron a mucha más gente que es lo que se había movilizado con otro tipo de herramientas hasta la fecha. Y si nos vamos un poco al tercer mundo, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Hace unos cuantos años empezaron a aparecer posibilidades para que el tercer mundo tuviera acceso a Internet y empezaran a acceder a bienes que tenemos en el primer mundo. No funcionó muy bien porque es carísimo poner redes en un continente como el africano. Pero ha sucedido algo que ha sido espectacular, y espectacular a favor, y es que el africano ha utilizado el teléfono móvil como instrumento de acercamiento al primer mundo. ¿Sabéis qué cuota de penetración existe en todo el continente africano de teléfonos móviles? ¿Calculáis? ¿Os hacéis una idea? ¿Lo habéis pensado? ¿Lo habéis leído alguna vez? Cerca del 80% de los africanos tienen un teléfono móvil. Porque esto les permite acceder al conocimiento, les permite formarse, les permite aprender idiomas, les permite hacer transacciones. Tienen muchas más transacciones con el móvil que nosotros aquí, porque es lo único que tienen para hacer pagos. Luego, la tecnología también está cambiando el diálogo y la forma de acercarse el tercer mundo al primer mundo. Algo que era impensable hace unos años, donde la diferencia era enorme. La diferencia se acorta, en este caso, gracias a la tecnología, ¿no? Y os pongo aquí un ejemplo que seguro que habéis visto en muchos periódicos, ¿no? Este es un coche que va solo. Este es un coche que yo ya lo he visto circular, y lo he visto circular entre Los Ángeles y San Francisco sin conductor. Este es un coche que lo que tiene son sensores que me va diciendo la distancia de los vehículos que hay alrededor, me va diciendo si hay curvas, me va diciendo qué velocidad tengo que llevar, me va poniendo la fuerza en una rueda o en la otra. Bueno, lo interesante de este punto no es el desarrollo de la tecnología. Lo interesante de este punto es que este coche no lo ha hecho Ford, ni lo ha hecho General Motors.
Ni lo ha hecho Renault. No lo ha hecho nadie de la industria. Lo ha hecho una compañía que se llama Google. Esto es impresionante. Es decir, alguien que no es de la industria revoluciona la industria. ¿Y por qué ocurrió esto? Ocurrió porque un simple ingeniero de Google le impactó que su mejor amigo tuviese un accidente de tráfico. Y a consecuencia de ese accidente de tráfico, él vio cómo sucedió el accidente y dijo, esto se podía haber evitado. Si los coches tuvieran unos detectores de no sé qué, se podía haber evitado. Y ellos dijeron, bueno, vamos a intentar hacer cosas que ayuden al mundo. Y desarrollaron este vehículo. No sabemos si lo van a vender, si no lo van a vender, si va a ser un instrumento de negocio o no. Lo que a mí realmente me impresiona es que la industria tradicional no se ha dado cuenta, como veíamos al principio con la industria de los periódicos. Estos señores no se han dado cuenta, han tenido que correr muchísimo y ahora ya todas las compañías están fabricando, Ford, Renault, Seat, General Motors, todos están trabajando ya en un vehículo sin conductor. Pero llevan 2 años de retraso. Y lo más importante, no se dieron cuenta. Como muchas industrias no se están dando cuenta que hay otro que les va a cambiar radicalmente su actividad. O, por ejemplo, las famosas gafas de Google, que no sé si alguno las ha visto. Son unas gafas donde en la patilla tú tienes la capacidad de estar viendo un vídeo, una presentación, de grabar este acto que estamos viendo aquí, de tener una videoconferencia con otra persona en otro sitio, todo por comandos de voz. Y que a algunos les puede parecer que es una moda, algo para la gente fashion, ¿no? Y que no va a ayudar en la evolución de la sociedad, ¿no? Lo mismo decían hace unos cuantos años, estas son unas declaraciones del presidente de Digital, que con IBM eran las 2 compañías de ordenadores más grandes del mundo. Decían que no había ninguna razón para tener un ordenador en casa. ¿Para qué? ¿Qué visionarios eran, ¿no? Los líderes del sector de las computadoras decían que no era necesario tener. Con lo cual, los que ahora están diciendo que todo este tipo de cosas, son modas, no son conscientes de lo que van a cambiar la industria. Y os pongo un ejemplo. Esas gafas todavía no están legalizadas, no tienen todos los protocolos cerrados. Sin embargo, hay gente pionera que las usa. Este es el doctor Guillén. Para los que no le conozcáis, es un médico que opera mucho en el mundo del fútbol, muy especializado en rodillas, y que es el médico del Atlético de Madrid. Bueno, pues este hombre ya las pidió y ya ha hecho la primera operación con este tipo de gafas. Lo que hizo fue, durante la propia operación, estaba conectado en Australia y en Estados Unidos a otros 2 cirujanos, que iban viendo la operación porque él con las gafas la estaba grabando. Y al mismo tiempo les daban dando feedback desde sus respectivos sitios sobre qué cosas harían y qué cosas no harían. Fijaros la potencia que puede tener en una industria como es la médica. Algo que nació como algo que parecía que era moda. Este señor ya la está utilizando, se está perfeccionando mucho con la experiencia que ha tenido él y acabará siendo algo útil, que también cambiará reglas del juego, que es a donde quiero llegar. Todo esto cambia reglas del juego. Y los móviles, donde ya hay más móviles que población en el mundo, si somos 7.000 millones de personas, ya hay 8.000 millones de móviles, es decir, el porcentaje es tremendo. Los ordenadores se han empezado a dejar de vender, es la primera vez que vemos una caída, porque lo único que crece es el mundo móvil, porque es donde llevamos casi todo. Son móviles que, como veis ahí, ya hay móviles que son blandos, que se meten en el agua, que son transparentes, donde puedo hacer casi todo. Todas mis transacciones operativas de información me van a acompañar en este instrumento. Y donde quiero llegar es que en este instrumento se pueden poner encima muchas cosas que sean útiles para nosotros, en la educación, en el negocio, en tu vida privada. Sobre ese instrumento tenemos que pensar cosas que sean útiles. Y los consumidores también cambian. Cuando hablo de las industrias y de la tecnología, también cambia el consumidor. Esta es una fotografía real de Corea del Sur en una estación de metro. Esta es una estación de metro por la tarde, donde un coreano está haciendo la compra. Está haciendo la compra en un supermercado que se llama Tesco, que es un supermercado inglés. Lo que vieron los de Tesco es que cada vez había menos gente en los lineales del supermercado. Y dijeron, pues si no vienen los clientes aquí, vamos a donde están los clientes. Pusieron unos paneles, que son los que veis ahí, entre las 2 puertas, entre los vagones, mientras llega el metro. Entonces, mientras llega el metro, tú
Con un teléfono móvil vas haciendo la compra, vas haciendo una foto a cada imagen y cuando llegas a tu casa ya te lo han entregado. Luego, los hábitos del propio consumidor también están cambiando reglas del juego. Los supermercados se tienen que ir de donde estaban y se tienen que poner donde el cliente quiere que se pongan, en este caso en el metro. Este modelo ya está operativo en muchos sitios en Asia, probablemente porque Asia es el sitio donde más fácil ha sido implantarlo, ¿no? Pero el resultado no es tanto la anécdota de que nos parezca simpático, sino que están cambiando mucho las reglas de las industrias más tradicionales con las que convivimos. Y donde el mundo de las redes sociales no es tanto comunicarnos, como que detrás de eso puede haber mucho valor, puede haber aportación de valor en la educación, puede haber aportación de valor en los negocios, puede haber aportación de valor en la política, si utilizamos bien la mezcla de todo ese tipo de información. Esto es una imagen cedida por el BVA con las calles de Madrid. No sé si se puede ver bien, yo creo que en las pantallas se ve mucho mejor que aquí. Bueno, pues el color verde lo que me está diciendo es, en un momento determinado, cuál es el importe medio de gasto de la población que está en la calle. Antes lo calculábamos a dedo. Ahora sabemos en qué calles se gasta más dinero. Entonces, en este mapa que es de Madrid, si yo quiero montar una tienda, lo que diría es, me interesa una zona donde está muy verde, porque la gente gasta mucho. Hoy ya está disponible. La cuestión es que quiera este banco en concreto vender esa información. O me voy a Barcelona, y en Barcelona lo que tengo es algo diferente. Es el nivel de gasto por horas. Con lo cual, si yo soy un comercio, lo que digo es, ¿para qué voy a abrir a las 11 si a las 11 no me compra nadie? Y veo que a las 18 horas y a las 15 horas tengo una acumulación de gasto enorme. Pues cambio mi horario. Esta información no la teníamos antes. Esto condiciona y va a condicionar cada vez más cómo damos los servicios, cómo hacemos las cosas, porque tenemos la información. Antes no teníamos este tipo de información, ¿no? Este es un coche, un Fiat. Este coche lo han hecho 11.000 personas. Este es el primer coche de la historia. Hoy va de coches, ¿eh? Se nota que yo en mi currículum tengo algo del mundo del automóvil de hace muchos años. Este es un coche que lo ha hecho Fiat en Brasil, pero en lugar de hacerlo sus ingenieros, lo han hecho en una cosa que se llama crowdsourcing, que es con la opinión de todo el mundo. Han abierto un montón de canales, unos físicos para que la gente fuera a la fábrica y otros virtuales, donde la gente daba su opinión por Internet sobre cómo les gustaría que fuera un coche. Los ingenieros lo único que tenían que hacer era ver viabilidad de todas esas ideas. Y durante 2 años han trabajado con 11.000 ideas y han hecho este vehículo con la opinión de un montón de gente que no sabía de coches. Yo os invito a que lo veáis, si sentís curiosidad. Toda esta información está en YouTube. Con que pongáis el Fiat mío veréis vídeos de 20 minutos, de 15 minutos. Es interesante ver cómo los ingenieros, que son los que se creían hasta ahora en posesión del conocimiento, son capaces de compartir con gente que no sabe, pero que está diciéndoles cómo les gustaría que fuera un vehículo. Esta es una transformación también brutal de otra industria, donde el consumidor, el usuario, empieza a decir cómo quiere las cosas y se le empieza a escuchar. Este es un magnífico ejemplo de cómo un montón de personas se pueden poner de acuerdo para construir algo juntos. Cuando hablábamos de la inteligencia colectiva, este es un magnífico ejemplo, ¿no? Y si hablamos de financiación, donde los bancos no dan ahora mismo nada de crédito, y eso está suponiendo una limitación para mucha gente que tiene ideas, están apareciendo figuras nuevas como es esta, que lo que hace es pedir financiación a la gente. Es lo que se llama el crowdfunding, pedir a la masa dinero. Este caso que veis aquí es un grupo de gente que ha hecho una pequeña película y necesitaba 25.000 euros. Entonces lo que dice es que si tú me ayudas, yo te doy algo. Si tú me das, y a la derecha vienen unos cuantos ejemplos, si tú me das 15 euros, yo te incluyo en los titulares o en los créditos. Si me das 20, además te invito al estreno. Si me das 30, además te dejo que conozcas al actor no sé qué. Y así vas dando lo que tú crees que puedes aportar a gente que quiere contribuir contigo. Esto es un fenómeno que está empezando a funcionar, sobre todo en el mundo del arte, en el mundo de los libros,
en el mundo de la música, en el mundo del cine, pero está empezando también a ser enormemente grande en el mundo social, en el mundo de grandes proyectos para el mundo social, donde tú dices que tienes abierto un proyecto por tanto dinero y la gente te va apoyando. Pero incluso he llegado a ver casos como este, que es que un individuo lo que pide es financiación para estudiar. Esto todavía en España no está. A mí me han hecho la propuesta para que investigue y encuentre gente que quiera hacerlo y montarlo. Esto funciona mucho en Estados Unidos ya, donde una persona lo que dice es, bueno, yo quiero estudiar y no tengo el dinero, pero creo que no soy malo en lo mío. Si tú me das, si la gente me da para que yo pueda hacer un curso de $30.000, yo lo que hago después, cuando termine y me incorpore al mundo profesional, os lo devuelvo de alguna manera. Puede ser económicamente o puede ser trabajando para vosotros durante un tiempo o puede ser compartiendo una serie de cosas. Se están creando nuevas figuras. Ante la necesidad se crean nuevas figuras, ¿no? Y esto está empezando a funcionar, donde dice aquí, the startup is you. Es decir, se invierte en una persona. Si esta persona sale bien, ya me lo devolverá, ya veremos cómo me lo devuelve. Trabajará para mí, etcétera. Si al final lo que yo le voy a dar es 100 euros, pero muchos 100 van a conseguir que este señor haga una formación que necesita, ¿no? Otro sistema de financiación alternativo. Y donde dentro de ese cambio que estamos viviendo, a mí hay uno que me llama mucho la atención, el del ocio. Ya hay más gente en las tiendas de Apple que en las tiendas de Disney, que en los parques de Disney. La gente se divierte más ya en una tienda de Apple que en un parque de Disney, ¿no? Lo que nos está hablando también es un poco el cambio de foco de la gente joven y de la gente infantil, ¿no? Esto es un paradigma que tampoco había existido, ¿no? Bueno, y todo esto que he contado rápido es porque estamos en una época muy rápida, ¿no? Que algunos denominan la generación expreso, porque todo es instantáneo. Todo lo queremos aquí, ahora, ya. Yo creo que muchas veces, y yo entono muchas veces el mea culpa, no vivimos en el presente. Estamos viviendo en permanente futuro. Estamos viviendo otra vida que no es la que sucede en este momento, ¿no? Y nos perdemos muchas cosas. Entre otras, lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Porque la rapidez nos da tantos impulsos que no nos permite estar muchas veces donde tenemos que estar. Es el precio, porque también hay precios, por un desarrollo veloz. Y este es un precio que tenemos que conocer para que no nos arrastre. Y si al final, cuando hablamos de velocidad y de cambio, fijaros, yo cuando lo veo esto con gente joven, que parece que han nacido con todo ello, no se dan cuenta, pero cuando hablamos nosotros, decimos, pero ¿Internet cuánto tiempo tiene? Si solo tiene 20 años. Es que Google, y estas son las letras originales, tiene 15 años. Y es que el mundo de las redes sociales tiene 10 años. El mundo de los teléfonos móviles tiene 5 años. El mundo de las tabletas tiene 3 años. No es nada. Y sin embargo parece que llevamos toda la vida con Internet. ¿Dónde buscábamos antes las cosas? En mi caso, yo preguntaba a mis padres, y si no, la enciclopedia. Es que hay gente que no sabe, que no ha nacido con otra cosa, ¿no? Entonces, un dato enormemente representativo de que esa velocidad no la hemos tenido nunca. Y los científicos lo que están calculando ahora mismo es que en los próximos 10 años, ahora estábamos hablando de los últimos 20, bueno, pues en los próximos 10 años los científicos están esperando un nivel de cambios equivalente al 95% de los cambios que ha habido en toda la evolución de la humanidad. O sea, lo que esperan es que se vaya a duplicar la velocidad que hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, todavía nos lo ponen todavía más vertiginoso ese cambio, ¿no? Y yo cuando hablo de esa velocidad también me gusta pararme un poco, ¿no? Y en este caso os voy a compartir con vosotros algo que seguro que muchos habréis visto porque ha sido una noticia que ha salido en muchos periódicos, ¿no? Esta fotografía es la fotografía de una plaza de metro en Washington, la plaza del Enfant, donde a las 8 de la mañana este individuo estaba tocando una pieza de Bach.
durante 45 minutos. Unas 1000 personas pasaron y nadie le aplaudió. Solo pararon 2 personas, un chaval joven y un rockero, que se sentían como que les daba cierta paz y se quedaron ahí escuchando un rato. El resto, las 1000 personas, pasaron de largo. Recaudó unos $30 más o menos, ¿no? Bueno, el violín con el que tocaba era un Stradivarius que valía más de $3,5 millones. Y la persona que tocaba era Joshua Bell, que estaba considerado el mejor violinista del mundo. Tenía una actuación ese día en Washington, hizo una prueba para ver un poco lo despistados que vamos por la vida. Esta es fue una prueba que se hizo que realmente impresionó mucho a los que lo fomentaron. Yo cuando lo leí me quedé absolutamente impresionado y además me di cuenta de que a mí se me pasan muchos violines también, ¿no? Al final, la fuerza de todo ese cambio lo que está haciendo es muchas veces alejarnos de nuestro mundo interior y nos lleva más a un mundo exterior, ¿no? Con lo cual, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que en ese cambio no nos olvidemos que no nos podemos perder todos esos violinistas, ¿no? No nos podemos perder este día a día, este presente, ¿no? No podemos vivir en un futuro que todavía no ha venido. Y convivir con esas dos cosas es muy complicado. Porque llevamos hablando 20 minutos de esa velocidad y de repente parece que nos estamos perdiendo un poco todo, ¿no? Receta, no existe receta. Lo que sí sé es que hay dos cosas que son muy, muy evidentes. Una, que vamos demasiado rápido, y otra, que muchas veces en esa rapidez no vemos las señales de párate, o las señales de aquí hay un señor que está tocando con un Stradivarius de $3,5 millones y ni vuelvo la cabeza. Y luego pago a lo mejor $100 por una butaca para ver al mismo individuo. Pero mi mente está desordenada y distraída. Bueno, entonces en este escenario, y para concluir la primera parte, en este escenario es, bueno, ¿y cómo manejamos todo esto? Esto es así, y ahora es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo nos adaptamos, no? ¿Qué propuesta tenemos cada uno para adaptarnos a esa situación? Y como decía al principio, si no tomas ninguna decisión, ya está tomando una decisión. Bueno, yo creo que en esta situación lo que hace falta es que nos adaptemos y que nos adaptemos en nuestros estilos de gestión, en nuestros estilos de liderazgo, en el talento que estamos creando a nuestro alrededor, el nuestro y el de la gente que está cerca nuestro. Es adaptarnos. No podemos cambiarlo, pero podemos adaptarlo, ¿no? Y fijaros, si empezamos un poco a ver cómo nos hemos desarrollado, todos nacemos, como veis en esta imagen, con una parte importante donde la biología ya nos da una situación de partida con un montón de habilidades que por la genética ya las tenemos ahí. Nos da una gran semilla, nos da un gran punto de partida, pero no nos da el punto de llegada. No nos da el fruto de esa semilla, solo nos da el punto de salida. Donde a mí a lo mejor lo que me ha dado es una gran habilidad para tocar el piano o una gran habilidad para pilotar, no lo sé. Luego, si yo ya tengo de nacimiento un montón de habilidades, lo que es muy importante es saber que sí puedo interactuar con esas habilidades. Que lo que no podemos escuchar 50 veces, yo no soy bueno en esto, yo no soy bueno en lo otro, yo no sirvo para esto. Está demostrado que no es verdad, que es falso. Lo que no hay es entrenamiento en esa habilidad. Y sí puedo actuar. Muchas veces lo fácil es decir no puedo actuar. Sí puedo actuar. Fijaros, os pongo un ejemplo un poco de esto desde el punto de vista de la evolución. Nosotros nacemos con habilidades naturales, ¿no? Pero después, ¿qué necesito? Entrenamiento. Porque si yo tengo una habilidad para tocar el piano y no toco el piano, se va a quedar en una intención. Tengo que entrenar. Si no, no sabré tocar el piano. Tengo la habilidad, pero no sabré tocar el piano. Y si yo toco el piano y no tengo la habilidad, no me servirá tampoco de nada. Luego tengo que trabajar las cosas en las que tengo una habilidad. Y después viene para mí lo que es más importante de todo, la actitud. Tú puedes entrenar, tú puedes tener la habilidad. Si no tienes la actitud, no te sirve.
Hay veces que yo soy del Real Madrid, si a alguno le gusta el fútbol, pero muchas veces cuando veo esta imagen me acuerdo del Real Madrid, porque digo, ¿en qué se diferencia el Real Madrid y el Barcelona muchas veces? Los dos tienen habilidades naturales, tienen a unos jugadores estupendos, los dos entrenan fenomenal, pero la actitud es diferente y hace que uno gane muchas veces más que el otro. La actitud es lo que hace que el individuo pueda ser diferente a un individuo muy parecido. Yo he estado hace una semana en San Francisco, toda una semana, viendo talento. He visto talento español y talento americano. El talento español, lo sorprendente, es que el nivel, como mucho, es como el nuestro. Como mucho. Pero la actitud es 50 veces mejor que la nuestra. Y yo lo que he ido esa semana, con un grupo de 25 alumnos, es a entender cómo se hace la actitud. Porque he visto que es la clave en todo. He visto procesos de selección esta semana. Me he quedado impresionado. No se hacen los procesos de selección en función del conocimiento, se hacen en función de la actitud. Pude presenciar algo que es, que no te lo cuentan mucho, pero yo tuve ocasión de verlo, que es en Google cómo se hace un proceso de selección. Pues a los candidatos que iban llegando después de muchos filtros y que estaban preparados para preguntas de lo más complejas, en 3 segundos les dijeron que les dijeran qué héroe les gustaría ser. Y cuando tú ya más o menos te identificas con el héroe, qué gran problema del mundo solucionarías y cómo lo harías en 1 minuto. Para eso yo me he hecho 6 carreras y están buscando la actitud. ¿Cómo eres? Porque en función de cómo seas, te vas a adaptar a una estructura que decíamos antes que es compartida. Ya no va de gente aislada, estupenda. Va de gente que encaje en otra gente. Y cuando tienes la actitud, lo que el mercado dice es que tienes competencias para que yo te contrate. Las empresas, cuando te están pasando un proceso de selección, yo he trabajado en el mundo de la selección, lo que te dicen es qué competencias quiero que tenga. Que sea bueno en ventas, que sea bueno analizando, que sea bueno en no sé qué, que sea bueno en los... Y eso ya son competencias. Quiere decir que la persona está muy entrenada y tiene la actitud. Y si sigues formándote, porque el conocimiento está empezando a quedarse obsoleto, se va amortizando, si te sigues entrenando y formando, consigues ser una persona útil para el mercado, útil para la sociedad, en el sector en el que estés. Me da igual que sea un sistema que otro, me da igual. ¿Dónde eres útil y dónde no eres útil? Por eso yo os decía que en mis 30 años de profesión, los últimos 4 son los que más estoy corriendo de toda mi vida. Porque la velocidad del cambio es mucho mayor y me exige muchísimo más entrenamiento. Me entreno más que nunca. Mucho más. Cuando empecé mi vida profesional no me entrenaba tanto. Porque con lo que sabía me duraba para mucho tiempo. Ahora ya no. Lo que tengo que saber es elegir en qué me entreno en cada momento. Y cuando hablamos de lo que tenemos cada uno como talento, con nosotros mismos o con los demás, no nos olvidemos que hay una cosa que es la que tradicionalmente nos han dicho que era el talento, que era el conocimiento, lo que sé y lo que sé hacer, pero no nos olvidemos que cada vez es más importante la siguiente capa, que tenemos que hurgar un poco más, que es la parte de la actitud. No solamente es lo que sé y lo que sé hacer, sino cómo afronto la vida. Ante una situación, ¿cómo la afronto? Es que lo que nos encontramos es con gente que lo único que ve son problemas por todos los lados. No hay tantos problemas. Un problema es cuando en una situación yo no tengo el control, entonces sí hay un problema. Pero en otras situaciones lo que hay es algo que hay que resolver. Luego no es un problema, es algo que hay que resolver. Y eso es la actitud. Y el tercer aspecto del talento, la siguiente capa que también tenemos que rascar, es ese mundo de los valores. ¿Cómo soy? Por eso os decía un poco cómo eran los procesos de selección en compañías gigantes ahora mismo, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Qué valores tengo? Luego hay una inteligencia que conoce, hay una inteligencia que actúa y hay una inteligencia que siente. Y lo que tenemos que manejar es las 3 cosas, no solamente una, ¿no? Si vemos un poco qué tipo de talento hemos utilizado en la historia,
En el siglo XVIII necesitábamos agricultores. Lo que necesitábamos era gente que trabajara el campo. En el siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, lo que necesitábamos era fuerza física. Los señores que hacían coches eran gente que tenía fuerza física. Y solo se buscaba fuerza física. Ya en el siglo XX es cuando viene la época de los servicios y hace falta inteligencia. Y ya lo que se nos pide es inteligencia. Y nos encontramos con un nuevo periodo ahora donde no nos piden solamente la parte izquierda, la parte analítica, la parte de la inteligencia, nos piden también la parte del hemisferio derecho. Nos piden que seamos muchísimo más globales, no solamente expertos en una sola cosa, más globales, que seamos capaces de interrelacionar cosas, que convivan mejor la parte izquierda y derecha del cerebro. Va a ser un mundo que llaman el mundo compartido. Luego tenemos que ser capaces de desarrollar también esa parte nuestra de nuestro talento, ¿no? Luego, aparte del conocimiento, tendremos que trabajar mucho el mundo de las habilidades. Un mundo que siempre lo hemos considerado menor, académicamente y desde el punto de vista empresarial, siempre ha sido menor. Hoy es mayor ese mundo de habilidades, porque son la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de inteligencia, aunque ahora hay muchas teorías y muchos libros que hablan de hasta 8 o 9 inteligencias, yo resumo en 4 con las que creo que te puedes manejar muy bien en la vida. Ya no hablo de esa inteligencia matemática. Yo me he repasado mis test que hacía cuando yo estaba en La Salle y me hacían esas primeras pruebas psicotécnicas. Yo que guardo mis notas y guardo algunas cosas de esa época, me asombro porque lo que veía ahí en el diagnóstico que ponían era mi memoria y mi capacidad de cálculo. Eran las 2 grandes variables y en función de eso tenías porvenir o no tenías porvenir. Así es como yo me eduqué y así es como, con esas creencias, yo he construido mi talento y muchos otros. Creencias que yo creo que hoy tenemos que ser capaces de eliminar, ¿no? Cuando hablamos hoy de inteligencias, hablamos de otro tipo de inteligencias. Hablamos de la inteligencia social. La inteligencia social es la capacidad de influir en los demás, la capacidad de relacionarnos aquí, la capacidad de relacionarnos en casa, con las instituciones, con la calle, con nuestros compañeros, tener algo de influencia en ellos, de poder tener una cierta empatía con ellos. Es fundamental, da igual. Hace poco en el Ministerio de Economía di una charla y me dijo un abogado del Estado, ¿y yo para qué quiero eso? ¿Cómo que para qué quieres eso? Si yo saqué ya una oposición. Es que no se trata de eso. Es decir, tú tienes que interactuar con tu día a día. No se trata de que solamente las personas muy expuestas tengan que tener habilidad social. Todos tenemos que tener habilidad social. Y los primeros, los médicos, que le están empezando a meter ya, por fin, dentro de sus planes académicos, una cierta capacidad emocional. Por poner un sector en el que todos nos sentimos muy reflejados cuando vemos un señor muy bueno técnicamente, pero que si no es empático, tu mejora de salud no es buena. La segunda inteligencia es la inteligencia digital. Y la inteligencia digital no significa que seamos unos virgueros con la tecnología. Es que entendamos cómo funciona, que entendamos que hay cosas que se llama la identidad digital, que entendamos que hay cosas por donde la gente habla, por donde la gente conversa, que entendamos que la tecnología está cambiando la industria. No quiero ser un experto. Lo que sí sé es que está cambiando industrias, la del libro, la de la música, la del automóvil. Eso es lo que tengo que entender. ¿Qué va a pasar con la industria de la educación? Es lo que tengo que entender. La tecnología bajo ese punto de vista. No ser ahora mismo el mejor en algo en el que me va a costar. A mí la tecnología nunca me ha entusiasmado, pero lo que sí he hecho es, desde donde estaba hasta hoy, he crecido. Cuando estoy con gente líder en eso, me pega un repaso enorme, pero yo sí estoy creciendo poco a poco en mi conocimiento de la tecnología. Y la inteligencia a mí que más me gusta, porque es la más abandonada, es la inteligencia emocional. Porque yo cuando veo a muchos directivos que me dicen, lo importante, Eduardo, son los proyectos, digo, ¿cómo que son los proyectos? Sí, lo importante son los proyectos y que se cumplan. No, señor. Lo importante son las personas que van a hacer esos proyectos. Y si tú no actúas sobre las personas, no vas a actuar directamente sobre los proyectos. ¿Y las personas cómo actúan?
en función de sus emociones. Si tú llegas a la emoción de la persona, esa persona puede llegar a tener un pensamiento que lo puede poner en acción. Con lo cual puede tener la energía para hacer eso a un nivel 3 o a un nivel 10. Tan sencillo como eso. Es química pura. Somos química pura. Pero no lo entendemos. Nos gusta más el proyecto. Y detrás del proyecto estamos nosotros, que nos movemos por emociones. Si a mí una persona me llega bien a las emociones, va a sacar todo de mí. Pero si no me llega a las emociones y solo me pide el papel, tendrá el papel. Y nada más. No se entiende todavía esto. A nivel directivo, yo entreno a directivos, no se entiende. Hay que ejecutar, hay que ir al proyecto. A la gente se le paga y punto. Enorme error. Pero no solamente en el mundo directivo, con mis hijos, con mi entorno, con todo el mundo, ¿no? Y la última, la inteligencia creativa. En una encuesta que hubo el año pasado a 1.500 directivos de todo el mundo, en distintos países, se les preguntó qué dos grandes preocupaciones tenían, ¿no? La primera era cómo íbamos a salir de la crisis, pero la segunda era que faltaba talento creativo. En este momento hay millones de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos porque no encuentran el perfil para sustituir al perfil anterior. La generación de los baby boom, que se está empezando a retirar por edad, no tiene sustituto capacitado porque no se ha entrenado la parte creativa. Y yo vuelvo a lo mismo. Yo cuando hablo con mi hija, que está viviendo fuera, ya ha terminado la carrera, me dice, es que yo no soy muy creativa. ¿Cómo que no eres muy creativa? ¿Te has entrenado alguna vez? ¿Sabes lo que es eso? Es que no estamos hablando de tener una idea en el baño, eso es tener una buena idea en el baño. Tener creatividad es ver las cosas de forma diferente. Os pongo otro ejemplo, y también del sector del automóvil. Henry Ford, cuando evolucionó los coches de Ford, llegó un momento en el que empezó a hacer coches donde el cristal era curvo. Entonces dijo, ya no me sirve el limpiaparabrisas que tenía. Necesito un limpiaparabrisas curvo. Y fue a su equipo de ingenieros y les dijo, señores, necesitamos un limpiaparabrisas curvo. Y los ingenieros dijeron, no se puede, Henry Ford, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede. Nos quedamos con el cristal como estaba. Este hombre fue a la universidad y les dijo a los ingenieros que estaban en cuarto de carrera, yo tengo esta idea en la cabeza. Si alguien me manda algo en las próximas 2 semanas, pues se lo agradeceré infinitamente. Y recibió un montón de proyectos con limpiaparabrisas curvos. Y el tío al final dice, se lo enseña a sus ingenieros, y dice, ¿cómo es posible? Vosotros con 30 años de experiencia y estos con 0 experiencia todavía. Era un tema de visión. Los universitarios no sabían que no se podía hacer. No tenían la limitación y la creencia de que no se podía hacer. Los ingenieros tenían la limitación de que no se puede hacer, porque aquí no lo hacemos nunca. Eso es creatividad, es salirnos de la zona donde nos han dicho que esto se puede y esto no se puede. Tan sencillo como eso. Y luego, evidentemente, nos tenemos que entrenar en cómo se hace, en procesos para hacerlo. Pero la gente lo que espera de nosotros, de cualquier institución, es que seamos creativos. La gente, cuando miro, por ejemplo, las empresas que más valen del mundo, me sorprendo que las empresas más importantes del mundo valgan mucho menos que una empresa que se dedica a hacer sueños que luego los materializa en producto. Porque la gente lo que espera es que evolucionemos, que demos un salto, que sorprendamos, porque ya no vale hacer lo mismo. Y cuando hablemos de innovación veremos, yo soy enormemente partidario de incluir en los sistemas educativos todo lo que son procesos creativos. Estoy viendo también en muchos países que es algo fundamental desde pequeño, porque luego realmente desarrollas muchísima habilidad. Al final son pequeños procesos para ver diferente, básicamente para ver diferente, para ver con distintos ángulos, mucho más desde fuera. Saber luego hacer pequeños prototipos y hacer y equivocarnos, y hacer y equivocarnos. No hace falta ser el mejor experto en nada. Yo no soy un gran creativo, pero hago mucha creatividad. Porque lo que hago es entrenar con procesos. Y un liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, que ahora que está de moda el concepto de emprendedor, yo lo llamo emprendedor. Cada uno de nosotros deberíamos ser emprendedores. Porque el mundo del emprendedor, cuando ves la gente que le está yendo muy bien desde el punto de vista emprendedor, no le va bien por el concepto de emprendedor o porque ha hecho algo que ha funcionado. Lo que le va bien es la actitud.
Lo que yo he comprobado es que la gente que ha triunfado aquí o que triunfa afuera, es gente que lo que tiene son unos rasgos comunes. Y da la casualidad de que esos rasgos son los rasgos que tiene un emprendedor. Es gente valiente, es gente que se arriesga, es gente que no dice que no a las cosas, se pregunta por qué no, que se sabe equivocar, que sabe reconocer el error. Ese es el concepto de emprendedor. Luego da igual donde trabajes, puedes trabajar en el Hospital San Carlos, en cualquiera de los centros donde estáis vosotros, donde estoy yo, da igual. Lo importante es tener esa actitud, que es la actitud que yo llamo del emprendedor. El emprendedor, que es cómo veo yo las cosas desde el punto de vista de esos valores, cómo los veo en mi ámbito de trabajo y cómo los veo en la sociedad. Y esta última, que no sabía nunca, no sé cómo representarla, no me sale bien, no soy bueno dibujando, pero yo creo que nos puede ayudar esta metáfora que voy a utilizar, ¿no? Voy a utilizar este bolígrafo. El talento se hace cada vez más inteligente. Fijaros un poco, si analizamos la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo funcionaban los proyectiles. Si hay aquí alguno que conozca más física que yo, o más matemáticas, lo que hacían era, si el objetivo era este, yo tenía un proyectil tradicional, pues en función de la distancia, de la velocidad y me imagino que de la cantidad de pólvora que llevase el proyectil, yo tenía un blanco allí, que era un almacén al que tenía que dar blanco, yo disparaba el proyectil llevaba una distancia y el proyectil caía en el blanco. Así sucedió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un sistema donde el margen de error era 0,0 no sé qué. Era muy preciso cómo llegaban al blanco. Estaba muy estudiado cómo en función del tipo de proyectil se llegaba. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué está pasando hoy? Está pasando algo que no se contemplaba, y es que el blanco se mueve y el blanco desaparece. Entonces, ¿qué hace el proyectil? Si yo utilizo el mismo proyectil y desaparece el blanco, no va a funcionar. Entonces, en este momento se están desarrollando lo que llaman los proyectiles inteligentes. ¿Qué hace ese proyectil inteligente? Cuando se lanza, si el blanco se mueve, lo primero que hace es olvidar la instrucción que le han dado. Olvidar la información que tiene. Donde le dicen que tiene que ir allí, lo olvida, lo borra. Porque si va allí, no hay blanco. Entonces, lo que le dotan es de una capacidad inteligente para que cuando está ahí, en función de lo que está sucediendo, va aprendiendo muy rápido hacia dónde tiene que ir. Y si se vuelve invisible el blanco, está preparado para saber que no ve el blanco, pero que está por ahí. Está preparado. Para un mundo que no sabe cómo es, está preparado. Y vuelve a borrar información que no le sirve y vuelve a meter información que sí le sirve para encontrar el blanco. Y al final alcanza el blanco. Esta metáfora, que a mí me gusta, pero que no soy capaz de representarla bien, es tremendamente oportuna para el mundo del conocimiento y del talento. Yo tenía un conocimiento de partida, que era el proyectil tradicional. Con eso no me sirve hoy para nada. No llego a donde tengo. No me puedo ganar la vida con eso. Lo que tengo que hacer es olvidarme de cosas que ya no me sirven. Determinados aprendizajes que yo tuve ya no me sirven como economista, ni como financiero, ni como muchas otras cosas. Y mis creencias me dicen que no me lo quite. Me lo he quitado. Me he quitado mucho porque si no, no encontraba el blanco. Y sobre la marcha tenemos que aprender. Sobre la marcha. Hoy tengo que aprender algo nuevo. Una tecnología nueva, un sistema nuevo. Tengo que cambiar de hábitos. Tengo que ir por distintos recorridos a los sitios. Tengo que vestir de manera distinta, ¿no? Yo qué sé. Y eso lo voy aprendiendo. Y si lo voy aprendiendo sobre la marcha, acabo llegando a mi objetivo. En este mundo va a haber dos tipos de personas. Los que sean como los proyectiles antiguos, que sigan en la misma dirección, o los que sean capaces de aprender sobre la marcha, que es por donde está yendo el mundo. Con lo cual, 3 consejos tremendamente importantes: desaprender mucho, deshabituarse mucho y despertarse mucho. Cuando digo desaprender, son las creencias con las que muchos nos hemos educado. Evita los problemas en lugar de afrontarlos, el error le mete una carga emocional. Fijaros el error. A mí me decían, eres un fracasado cuando me salía algo mal. En lugar de decirme, eso lo has hecho mal, pero tú no eres un fracasado. Separa lo que es el hecho, que lo has hecho mal, de la persona. Si te dicen 2.000, 10.000, 50.000 veces eso, acabas convenciendo que eres una castaña de tío y no arriesgas, no haces nada, te limitas.
Este es un tema cultural, porque en otros sitios, insisto, cuando yo veo diferencias, que es parte de mi trabajo, a mí cuando me han pedido por primera vez el currículum en Estados Unidos, me han pedido una cosa que llaman ellos el currículum de los errores. Y me han pedido que contara en público un error en mi vida personal, un error en mi vida profesional y un error en mi vida educativa. Porque para ellos es tremendamente importante. Si no te has equivocado, no eres capaz de resolver cosas en la vida. Le quitan la carga emocional que le ponemos aquí, ¿no? Son creencias, con lo cual, cuando digo lo de desaprender, es algo que deberíamos ser capaces de desaprender, ¿no? Y desde pequeños, en nuestra casa y en el colegio. Y luego evitar ser tan conservadores, y luego el concepto de ganar dinero en lugar de decir resuelve problemas en la vida. Si desde pequeño te dicen, no, tú lo que tienes es que ganar, tú tienes que resolver cosas en la vida. Son creencias que tenemos que desaprender, ¿no? Y cuando hablamos de deshabituarse, es que nos cuesta, no sabemos muy bien la teoría, nos cuesta hacerla. Entonces, la recomendación es hagamos más, aunque no nos salga bien, hagamos más. Y por último, la tercera es el atrevernos, que es el despertarse. Hay mucha gente muy buena, con lo cual o nos atrevemos o bien hay otro que está más preparado que nosotros y nos podemos quedar sin el sitio. Cuando tengas algo que hacer y no sepas hacerlo, inténtalo por lo menos. Y para terminar, y yo creo que también lo ha dicho Alfonso al principio, ¿no? Al final en la vida, cuando nos movemos, ¿qué necesitamos? Una guía, un mapa, ¿no? Una brújula, ¿no? Yo sé a dónde quiero llegar, pero me tengo que mover. Para llegar allí me tengo que mover con algo que me ayude, ¿no? Bueno, pues el mapa, nuestro mapa en la vida es ese conocimiento. Ese conocimiento que tengo que tener, ese conocimiento que tengo que estar permanentemente aprendiendo. Porque si no aprendo todos los días, si no cambio todos los días, si no hago cosas diferentes todos los días, en ese mapa, como cada vez es un mapa con mucho más árboles, con muchas más casas, con muchas más cosas, no voy a encontrar el sitio al que yo quería llegar. Y si consigo llegar con ese conocimiento, si consigo administrar ese cambio, tendré algo que será muy útil, que es el poder para poder hacer cosas. Será ese liderazgo donde da igual la posición que tengas, lo que tienes es el poder de hacer cosas, el poder para poder. Es el liderazgo que se está buscando, un liderazgo que lo que haga es la vida mejor a los que están a nuestro alrededor. No ejercer de jefe, sino ejercer un poco de referencia para que otros vayan donde tú crees que hay que ir. Y de esa manera ser un poco los agentes del cambio, ser un poco los que podamos, entre todos, dar un pequeño ejemplo y que los demás se apunten a ese cambio, ¿no? Y termino con coches otra vez. Estas imágenes, que yo creo que las vemos muy a menudo, de un cambio de Fórmula 1, donde aquí hay 22 o 20 ingenieros en ese mismo momento, cada uno sabe hacer una cosa, uno pone aceite, otro cambia el filtro, otro hace no sé qué. Somos nosotros en nuestra vida, ¿no? Cada uno tenemos una función concreta, ¿no? Pero lo interesante de esta foto es que si uno de nosotros falla, el vehículo se queda, el vehículo no corre. Con lo cual muchas veces decimos, joder, es que tenemos mal no sé qué, tenemos mal la educación, la sanidad, yo que viajo digo, ¿cómo que lo tenemos fantástico todo? Lo que pasa es que muchas veces nos falta una buena ejecución, porque un eslabón de la cadena se rompe y se rompe todo. Pero cuando yo comparo tenemos cosas fantásticas en todos los órdenes. Lo que pasa es que muchas veces el conjunto es lo que no hacemos bien. Entonces, si ponemos un poco dentro de ese gran equipo que somos la figura del alumno, que es en el que estamos pensando, un buen líder lo que le tiene que preguntar es, oye, ¿qué estás aprendiendo? Al alumno, a la persona que trabaja para mí, ¿qué estás aprendiendo? Una forma diferente de ser jefe y de ser líder, ¿eh? ¿Qué estás aprendiendo hoy? Perdonad, pero he tenido que cambiar la presentación de un ordenador a otro y se ha desconfigurado. La segunda pregunta es, ¿en qué te puedo ayudar? Porque el líder lo que está es para servir a los demás. Y la tercera pregunta es, me analizo y digo, ¿te estoy ayudando hasta ahora? Son las tres preguntas que yo cuando hablo de liderazgo a los equipos les digo que se hagan todos los días. Cuando hay gente que tiene a su cargo redes, personas, les digo, cuando vayas no pidas resultados, haz de estas tres preguntas.
¿Cómo te está yendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te estoy ayudando? Porque si le pido solo el número, no consigo el resultado, porque no consigo que esa persona se desarrolle. Una forma diferente de liderar. Para, al final, no como esta imagen de este corredor donde lo que queríamos era ser el mejor del mundo, sino realmente para ser mejor, punto, ser mejor. Algo tan sencillo, ser mejor que el día anterior. No tengo que ser el mejor. En los sistemas educativos y dentro de las escuelas de negocio donde yo me formé hace muchos años ya, a mí me habían grabado en sangre ser el mejor. Yo hoy uno de los temas que tengo grabados en sangre en la EOI, donde dirijo un máster, es eso nunca, es ser mejor que antes. Con lo cual, la diferencia que yo veo a futuro no va a ser entre el norte y el sur, como hasta la fecha, entre países pobres y ricos, sino entre personas que se adapten o no se adapten al cambio. Fijaros estas abuelitas que integradas están en el cambio, ¿no? No es un tema ya generacional ni de dónde han nacido, ¿no? Y la segunda cosa es en función del nivel de formación que tengamos. Esas serán las dos grandes diferencias. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por compartir este rato y os reto a que os desafiéis un poco a vosotros mismos en las cosas que podáis hacer.